Ahí se ve también. Sí. Vamos a referirnos en la tarde de hoy ante mis alumnos a un tema que se refiere al programa nuestro, el programa de las facultades de Derecho. Se refiere en primer lugar a las penas y en segundo lugar a las medidas de seguridad. Entonces, el primer tema que voy a tratar es relacionado con la pena. ¿Qué es la pena? Cuando nosotros, todos nosotros espontáneamente, hablamos de pena, hablamos de sufrimiento. Cuando decimos hay un alma en pena, hay un alma que está vagando por ahí con un sufrimiento. Cuando decimos me da pena tal cosa, efectivamente estamos pensando que sufrimos a raíz de algo que nos causa dolor. Esto también tiene relación con el tema del derecho penal. El tema del derecho penal, porque en definitiva es el derecho que administra el castigo. Y el castigo es dolor. Hay muchas teorías respecto de la pena, yo voy a mencionar algunas, pero no se puede eludir la idea de que la pena es un mal. La pena es dolor. En términos técnicos, nosotros decimos en este momento, que la pena es un mal porque se traduce en la privación de un bien jurídico valioso para las personas. En el caso del derecho positivo argentino, se traduce en la pérdida de la libertad ambulatoria, en el sentido del castigo con pena de reclusión o prisión, se traduce en la pérdida de algo de contenido económico cuando la pena es de multa. Por lo general, en nuestro Código Penal, en algunos delitos se han sometido a pena de multa, y la pena de multa es la cantidad de dinero que tiene que oblar el individuo condenado por haber realizado un hecho punible al cual la ley le asigna esa consecuencia. Y la pena también es privación de otros derechos, porque en nuestra normativa también existe la pena de inhabilitación. La inhabilitación, ya vamos a ver que en su momento es de dos clases. La inhabilitación puede ser absoluta, lo que tiene ciertas reminiscencias con las penas que causaban la pérdida de la fama. La Constitución nuestra del 1853, ¿no?, dice por ahí penas infamantes, pérdida de la fama. La fama en el sentido de la posibilidad de ejercer una función en un Estado democrático como es el nuestro, se traduce entonces en la imposibilidad de ejercer cargos públicos o, en su caso, de ejercer el derecho electoral. La inhabilitación también puede ser especial y en ese caso le priva al sujeto condenado de la posibilidad de ejercer alguna actividad que está reglada por el Estado. Supongamos, ya dado un ejemplo para que se entienda bien este concepto, en el Código Penal hay una disposición que castiga con pena de inhabilitación de 5 a 10 años al que causare por imprudencia, por negligencia, por impericia o por inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo, la muerte a otro. Quiere decir que si un médico por impericia causa la muerte a otro, puede ser condenado, y la condena, entre otras cosas, le significa la inhabilitación para el ejercicio de la medicina por el tiempo que dure la condena, como dije, de 5 a 10 años. Quiere decir que la pena que siempre es la pérdida de un derecho. Obviamente, en países en que existe la pena de muerte, la pena puede ser la pérdida nada menos que de la vida. Entonces,
para que haya pena, para que realmente se entienda que es pena, tiene que traducirse en un mal, que es la privación de algún derecho, en los términos de la doctrina moderna. ¿Cuál es el programa? Dice, los programas de nuestras facultades dicen que se tiene que examinar el fundamento de la pena. ¿Cuál es el fundamento de la pena? ¿Cuál es la razón de ser de la pena? Como dije antes, hay distintas teorías sobre la pena que voy a usarla un poco rápidamente, pero en definitiva lo que significa esto es que la razón de ser de la pena, el fundamento de la pena, el cimiento del por qué la pena existe y se aplica, es porque la sociedad reacciona respecto a individuos que no siguen las reglas de la convivencia que han fijado las leyes. Ese es el fundamento. Ustedes son ciudadanos argentinos, sabrán que hay distintas corrientes respecto a este tema, y que así como hay quienes piden que se endurezcan las penas, cosa que a mí me parece totalmente absurdo, por lo que voy a después explicar, hay otra corriente que se llama corriente abolicionista, y esa corriente abolicionista propugna, como su nombre lo indica, abolir el sistema penal. Entre ambos extremos, el que pide la punición más fuerte y el que pide la abolición del sistema penal, obviamente queda en el medio lo más razonable. Personalmente pienso, estoy seguro que es así, que nunca va a desaparecer la pena. Jamás va a desaparecer la pena. Porque las sociedades desde el tiempo más remoto reaccionan de la misma manera. Lo que puede cambiar es la idea de cómo esa reacción se traduce en términos razonables. Nosotros, afortunadamente, tenemos una Constitución Nacional Argentina, que es una Constitución admirable desde el punto de vista de la protección de los derechos. Entonces, la Constitución tiene que ser respetada, tanto por el Poder Legislativo que dicta las leyes y por el Poder Judicial que las aplica. La Constitución argentina le da a la pena un sentido, o sea, le da la idea al legislador y al juez de que la pena tiene una finalidad. Y la finalidad, de acuerdo a la Constitución, es, dice, sobre todo los pactos internacionales que le fueron incorporados en 1994, que la pena tiene un fin resocializador. ¿Esto qué significa? Significa que se pretende que el individuo que sufre una pena no lo sufra por sí, simplemente como castigo, sino que la pena a su vez sirva para procurar de que ese sujeto que ha sido condenado y que ha cumplido la pena, el día de mañana reflexione sobre que es preferible adaptarse al sistema de la convivencia pacífica y no agredirlo. Yo les voy a después decir algo respecto al derecho penal contemporáneo, pero en este momento lo que se advierte en el sistema argentino es una propensión a extender el poder punitivo del Estado. En lugar de reducirlo, extenderlo. Y bueno, se ha creado un sistema penal a partir del Código Penal, de las leyes penales, que realmente no respetan en cierta medida lo que dice la Constitución. Entre otras cosas porque hay dos penas que en mi juicio son claramente inconstitucionales, vienen de la historia. El Código Penal argentino fue sancionado en 1921 y ese código dice que existen penas de prisión perpetua y reclusión perpetua. Entonces, si alguien fuese condenado a prisión perpetua o a reclusión perpetua
y efectivamente fuera perpetua, ¿qué perspectiva de resocialización existe? Ninguna. Porque si no va a volver nunca a la sociedad, ¿cómo se respeta el principio constitucional de que la pena tiene un fin resocializador? Yo desearía, sobre todo que los jóvenes estudiantes, recordasen esto en toda su vida profesional y en su vida como ciudadanos. Porque si leen los diarios, si ven televisión, si escuchan radio, si hablan con sus vecinos, con sus compañeros, verán que por lo general aparecen campañas políticas teniendo como medida o como fin, entre otras cosas, endurecer el sistema penal. Y bueno, acá se ha dado un fenómeno hace unos años a raíz de un hecho muy lamentable que ocurrió, y a raíz de ese suceso se propugnó la reforma del Código Penal, se reformó el Código Penal, y hoy la pena es todavía más seria de lo que era antes, de manera tal que la pena, incluso la pena ya no perpetua sino la pena temporal, puede llegar en algún caso hasta 50 años de prisión. Entonces se imaginan que 50 años de prisión un individuo no puede salir a la sociedad después de 50 años, salvo que cometa un delito muy joven y tenga una vida larga. Entonces, la idea de pena está vinculada al mal. El fundamento de la pena es la necesidad de que de alguna manera el individuo que vive en comunidad comprenda que corresponde respetar la ley. En síntesis, hay una ley que sería la única ley en el mundo, sin necesidad de ninguna otra, que dice no dañarás. Eso viene del derecho romano, pero yo lo traduciría al momento actual diciendo que no molestarás. Si el individuo no daña al prójimo y no molesta al prójimo, realiza su propia vida, no se necesitaría una ley. Bueno, de todas maneras, el fundamento es entonces esta necesidad de que haya pena en cualquier sistema ordenado. La finalidad es que el individuo vuelva a la sociedad comprendiendo que conviene a todos, a él y a todos, vivir ordenadamente. Y las teorías respecto de la pena, brevemente considerada, porque tampoco me gusta hacer tanta teoría, ni me gusta citar tantos autores. Pero bueno, acá necesariamente hay que hacer una mención a las teorías respecto de la pena. En una teoría que por lo general se la asocia con el nombre de Kant, Immanuel Kant, un filósofo alemán hace mucho tiempo, se asocia esa teoría de Kant a la teoría de la pena como retribución, en el sentido de que así como el delincuente con su acción causó un mal, él tiene que retribuir ese mal cumpliendo la condena que se le asigne. Sería una especie de teoría pura de la pena. Algunos pueden objetar la teoría de Kant, y efectivamente en la historia ha sido objetada, porque parece una teoría absolutamente liberal y que solamente se finca en la idea de justicia. Y ya van a ver que otros le van agregando a la idea de Kant otras cosas, porque es una teoría absoluta. Kant en alguna de sus obras dice: si supongamos que hay una sociedad que está viviendo en una isla
y un día decide disolver la sociedad, cada uno se va por su lado.